último panel vamos a tener unas presentaciones interesantes, pero antes de empezar y presentar aquí a nuestros expositores, imagínense el siguiente escenario: una unidad de Rangers en la frontera de Afganistán y Pakistán. Ve a una nena de 6 años acarreando unas cabras en el medio de la montaña, en una zona muy árida de Afganistán. Y en el silencio de ese momento en las montañas, descubren que la nena está hablando por radio y sospechan que esta comunicación puede tener que ver con información que ella le puede estar pasando al talibán. Esta pequeña puede ser considerada un enemigo combatiente. Entonces esta unidad de Rangers, en función de esta interpretación, tranquilamente podría haber disparado. Y sin embargo no lo hacen. La persona que escribe este libro, Paul Jarre, que vos probablemente lo has leído, Juan, dice que en ese momento la consideración que tuvieron ellos fue una consideración moral, de no disparar a una niña. El libro se llama Ejército de Nadie, Armas Autónomas y el Futuro de la Guerra. Sin embargo, Paul Jarre lo que dice es: ¿qué pasa con estos desarrollos de armas autónomas que estamos teniendo en el día de hoy? ¿Qué hubiese pasado en este escenario? Hubiese tenido esa máquina la capacidad de tomar esa misma decisión. Y él, contrario a algunas de las exposiciones anteriores, duda de esta capacidad. Así que los dejo con esa inquietud. En el año 2017 el presidente Putin dijo: quien domine el desarrollo de la inteligencia artificial dominará el mundo. Hoy tenemos a 3 expositores entonces con reconocidas trayectorias. Juan Bataleme es licenciado en Ciencia Política de la UBA, máster en Relaciones Internacionales de Flaxo, máster en Ciencias del Estado de la UCEMA, ha sido becario de los programas Chevening y Fulbright y es graduado de los programas de Defensa y Operaciones de Estabilización de la National Defense University. Es graduado del programa Exponential Innovation de Singularity University, que estuviste el año pasado ahí, Juan, ¿no? Es profesor de la UBA en distintas materias, es también docente de la UADE, de la Universidad Nacional de la Defensa, codirector del Grupo sobre Políticas Digitales y Ciberespacio del CARI, es director de la Maestría en Defensa Nacional de la Universidad Nacional de la Defensa y este año además ha sido nombrado secretario académico del CARI. Así que Juan está súper ocupado, se ha tomado el tiempo para venir a darnos esta charla. No, bueno. Después tenemos a la doctora Marta Vigevano, que fue profesora mía de la facultad también, recién estábamos hablando. Es abogada por la Facultad de Derecho de la UBA, con estudios de posgrado en Defensa Nacional y en Derecho Internacional de los Conflictos Armados y Derecho Internacional Humanitario. Profesora adjunta regular de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Islámico en grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesora también de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Fue profesora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en el curso Conjunto de Estrategia y Conducción Superior de la Escuela Superior de la Guerra, de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Ex secretaria académica de la Escuela de Defensa Nacional y ex coordinadora también de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También tiene una trayectoria en investigación y en publicación muy impresionante. Y finalmente tenemos también a Esteban Gerardo, que es licenciado en Filosofía y profesor de las carreras de Ciencias de Comunicación y Sociología aquí en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es autor de numerosos libros, entre ellos los recientes Sociedad, Pantalla y Mundo Virtual, en los que aborda temáticas vinculadas con distintos procesos del mundo contemporáneo. Y Esteban nos va a dar esa mirada más filosófica sobre todo el debate que estamos teniendo el día de hoy. Primero, los agradecimientos formales al CEPI por haberme invitado y haber organizado esto junto con la campaña Stop Killing Robots y a Pia, que no sé por dónde anda, no la veo. ¿Dónde estás? Ah, te fuiste atrás. La CEDAC, también por haberme invitado y obviamente por compartir este panel y darme la oportunidad de encontrarme con vos y con Marta en una actividad académica, pero diferente de las que nos solemos encontrar. Como tenemos 15 minutos y todo el panel anterior planteó una serie de cuestiones muy estimulantes desde el punto de vista del pensamiento, me gustaría, el título del panel mío, el título de mi disertación, que espero poder profundizar en el Congreso de las APES, era acerca de los desafíos tecnológicos del orden internacional. Si yo tomo la prédica de Singularity, lo que estamos viendo son tiempos exponenciales, por lo tanto los cambios que nosotros estamos
percibiendo ahora vienen desde hace bastante tiempo atrás, y que, por supuesto, las cuestiones o las preguntas que que se plantearon con anterioridad y que se voy a plantear en esta charla en particular, la tenemos que ver con referencia al 2030, 2050, etcétera, etcétera. O sea, lo primero que quiero ponerles en la cabeza de ustedes es que esta discusión ni empezó ahora, sino que viene por lo menos de los años 80, voy a poner un ejemplo muy concreto en unos minutos, y la tenemos que extender hacia, como bien señalaba uno de los ponentes, el 2050 y más, como por ejemplo con esta idea de robots de Asimov y demás. Ahora, el primer dato que nosotros tenemos, cuando nosotros nos embarcamos en esta cuestión de detener las máquinas asesinas, ¿sí? Básicamente con lo que nos estamos peleando son con cuatro industrias, no con una, sino con 4 industrias, que son las de la inteligencia artificial, punto número 1. Punto número 2, la impresión 3D, que es lo que permite el do it yourself, punto número 2. Punto número 3, nos estamos peleando con la creciente y la biología digital. 4, y finalmente con el mundo de la conectividad. No tendríamos Killing Machine si no entendemos que todo esto está estructurado en un sistema que se basa en la conectividad y en algo tan viejo como la Network Centric Warfare. Entonces, este es un dato. O sea, pensar en el Terminator es el final del eslabón y antes de que se prohíba el Terminator van a tener que pelearse con 4 industrias. Punto número 1. Punto número 2. Que es inevitable que estas tecnologías proliferen. Por lo tanto, si lo que queremos evitar es que no haya máquinas que maten, vamos medio a un fracaso, porque no pudimos evitar a las armas nucleares, pero sí lo que pudimos hacer es limitar el número de actores que tienen este tipo de dispositivos. Y Argentina tiene un decir, por eso es importante pensar bien qué tipo de discusión vamos a plantear y desde dónde vamos a plantear esa discusión. Nosotros decidimos voluntariamente no ser parte del mundo nuclear militar, pero somos un actor activo en el mundo nuclear. Entonces, esa discusión hay que tenerla. El segundo lugar es que nosotros, en términos políticos, podemos afectar el curso en el que esa proliferación toma lugar. Y creo que la discusión que muy bien que se está planteando acá es el curso, hacia dónde se va a ir determinadas innovaciones tecnológicas. El tercer gran componente es la velocidad del desarrollo. Como bien se dijo antes, y no voy a abundar en eso, es que esto avanza mucho más rápido de lo que nosotros podemos estimar, no tanto porque el derecho vaya tan atrás como muy bien señalaba, sino porque sobre lo que el derecho ya anticipa, hay que hacer nuevas construcciones, y eso es muy bueno cuando ustedes lo quieren ver, por ejemplo, en el manual de Tallinn, que el manual de Tallinn se estructura en todos los derechos de los espacios comunes que hay en este momento. Entonces, eso es importante poder señalarlo también, ¿no? Y por otra cuestión, es que esto va cambiando mucho más rápido, pero las estructuras militares, las estructuras de seguridad y las estructuras sociales cambian relativamente más lento. Si nosotros vemos el movido, esto es una movida de reacción humana a algo que no terminamos de entender, como tampoco terminamos de entender cómo funciona algo básico y sobre lo cual no podemos dejar de vivir, que es Internet. Entonces, esto es importante. El otro componente que quiero señalarles, y que es relativamente importante, es que el temor que hay es con el out of the loop, ¿sí? Ustedes tienen 3 grandes componentes. El in es el hombre en la decisión de matar, en la cadena de decisión, en el kill chain, como se dicen. El on, que es lo que ya está hoy desplegado en cualquier sistema de armas relativamente moderno, como por ejemplo los sistemas de defensa de punto que llevan los barcos hoy y que se despliegan marítimamente, digamos, son autónomos y tienen inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, como bien se planteó adelante, falló. ¿Cuándo falló? No en el 2018, en 1988, cuando derribó el avión de Iran Airlines. ¿Qué pasó? Absolutamente nada, porque eso no evitó que todos los buques siguientes siguieran teniendo este tipo de capacidades militares. La discusión central es out of the loop. La mala noticia, ya hay sistemas
no plenamente desarrollados que son out of the loop. Esto significa que el hombre pierde decisión decisional y es donde a nosotros nos agarra los mayores miedos, ¿no? Entonces, para entender por qué aparece el out of the loop, es por una razón que tiene sentido desde el punto de vista militar, si ustedes quieren, pero que también tiene que ver con una lógica política que es bastante humana, que es darle lugar a sistemas que reemplacen al hombre que yo voy a poner en el campo de batalla. Entonces, hay una decisión humana detrás de esa concesión de dejar que las máquinas maten. ¿Por qué? Porque, sobre todo, no solamente a las democracias occidentales, sino a muchos países, incluyendo países que uno podría asumir como autocráticos per se, tienen problemas al momento de tener que desplegar hombres en los escenarios de batalla. Entonces, no es un dato menor al momento de plantear la discusión. Yo estoy trasladando decisión a máquinas porque yo no quiero que mis hombres se vean afectados, muriendo, porque el otro fue más rápido al momento de matarme. Eso, por supuesto, tiene un efecto político que no es menor, ¿no? Acá aparece otra cuestión que es importante, que no es menor. Seguramente el profesor nos va a enseñar a todos al respecto, que es que nos preocupa que la máquina mate, pero la máquina no hace otra cosa más que lo que hacemos nosotros como seres humanos. Por lo menos desde mi perspectiva, desde mis lecturas, lo que nosotros nos estamos enfrentando es lo que se llama el valle de la desolación, que es básicamente mirarnos en el espejo de otro y ver que ese otro hace cosas que nosotros hacemos. Básicamente, ¿qué es lo que no hemos resuelto en el 2018 y no vamos a resolver en el 2050? Es la relación del ser humano con la violencia. Esa relación no la tenemos resuelta y no la vamos a resolver. ¿Saben por qué? En parte, porque está codificado en nosotros. Porque nos programan para ir a la guerra, pero también nos programan para entender las dinámicas de la paz. ¿Y saben qué es lo más interesante que se dijo anteriormente? La programación que nos hacen a nosotros fallan. Y mucho. Entonces, si fallan sobre nosotros, lo que tenemos miedo es el juego en el espejo en relación a las máquinas. O lo que tenemos miedo es que las máquinas tengan, como dice un autor que se llama Christopher Cooker, que escribe sobre Geek Warriors, que es que lo que nosotros tengamos miedo es que estamos en el punto tal en el cual si la máquina y el ser humano coevolucionaron, estamos dándole la oportunidad a la máquina que evolucione de manera independiente. Con lo cual ahí tienen otra discusión que es mucho más profunda, que es si le vamos a permitir un arma matar o no. En 1988, un arma en una función automática mató 260 personas y siguen matando. Entonces, esta es una discusión importante para plantear de cara al futuro. La otra cuestión que es importante, y esto es señalar en función a lo que vos decías recién, hubo un soldado que decidió no matar a alguien, también podría haberse dado que hubo un soldado que decidió matar a alguien. ¿Cuántas veces en un campo de batalla, un herido, sangrando, pidiendo pista, no me mates, vino un soldado y lo mató porque podía, por el calor de la batalla, etcétera, etcétera? ¿Y es responsable? ¿No es responsable? ¿Es moralmente? Seguramente podemos ponderar un montón de cosas. Pero hay algo que es muy difícil de entender, sobre todo desde lo que es raro, ¿no? También, siendo que este es un país que tuvo una guerra moderna. Lo que es raro de entender, lo que es difícil de entender, es que el campo de batalla tiene efectos sobre los seres humanos. Y lo que estamos tratando de mover son los efectos que tiene sobre los seres humanos, poniendo a las máquinas. Y ahí sí aparece una discusión que es muy importante, que es la discusión acerca de cuán responsables somos o no en relación a lo que nosotros desplegamos y en relación a cómo nosotros vamos a experimentar la guerra. Porque si tenemos una interfaz que experimenta la guerra por nosotros y tal vez nos haga más trigger happy, nos dé una ventaja ofensiva, que eso no es un dato menor.
Y hay una película muy buena, en función de uno de los comentarios del panel anterior, que está el dron, está el operador humano, que se llama Eyes in the Sky, que se las recomiendo a todos, y la idea es, hay una nena, hay que matar a 3 terroristas, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo que le pide el humano al operador de la computadora que maneja Big Data? Modificame un poquitito los datos, así la nena aparece con mayor probabilidad de disparar, ¿sí? Con mayor probabilidad de salvarse del impacto, y el operador humano no tiene cargo de conciencia. Entonces le modifican los datos, le dice, bueno, tenés el 70% de margen de probabilidad de vida. Digo, en definitiva lo que estamos discutiendo es acerca de nosotros, no acerca de la máquina. Es qué le vamos a transferir a la máquina, porque el garbage in, garbage out aplica tanto a la máquina como a nosotros. Edúquennos con racismo y vamos a ser racistas. Entonces, la relación que nosotros tenemos con eso lo tenemos que resolver. O no sé si lo tenemos que resolver, pero por lo menos tenerlo presente. Me quedan 5 minutos y les quería contar 2 cosas. ¿Hacia dónde va el mundo de las máquinas que matan? En este momento hay 2 grandes prácticas que ustedes las han visto muy bien en el cine y que no sé a cuál de los 2 desarrollos van a terminar evolucionando. Uno es la idea de la nave nodriza. ¿Qué es la idea de la nave nodriza? Llega un portaaviones y despliega una serie de vehículos no tripulados, marítimos y aéreos. Y lo que arma es una malla de contención. Y con un comando unificado, ¿sí?, lo que hace es dar la orden y atacar determinados objetivos. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Lo vieron en el juego de Ender. Alguien habló de Asimov. Vean el juego de Ender. Le pegás al buque que controla, se cae la red. No sé qué otra, hay una película más nueva que vi eso. En Juego de Tronos, básicamente una frustración total, mataste al White Walker, mataron. Esa es la idea del árabe nodriza. Se cae todo el sistema. La segunda lógica es la de el swarming. ¿Cuál es el swarming? Que es hacia donde van avanzando y a donde técnicamente me preocupa mucho más la idea de autonomía. Porque ahí sí lo que supone es la idea de inteligencia colectiva, que es lo que tenemos nosotros, que es lo que nos permite a nosotros entender el entorno y cómo movernos. El swarming parte de una idea, son todas unidades independientes pero que coordinan entre sí y que les permite a ellos buscar el punto más liviano de objetivo y entrar y rebasarlo, etcétera, etcétera. El swarming es lo que está ganando en este momento, porque es hacia donde se están desarrollando el mayor número de sistemas militares, tanto terrestres como aéreos. Antes de terminar, quiero señalar una cuestión que es importante. No podemos detener esto, lo que sí podemos un poco plantear cuáles son las consecuencias de cara a nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir con esto? Y voy a terminar no con una película, sino con un manga, que es muy bueno, pero que les va a permitir a ustedes, el miedo que nosotros tenemos con respecto a los robots asesinos, es si nosotros le vamos a pasar nuestro Ghost in the Shell a las máquinas. ¿Sí? Y yo creo que esa es una discusión válida, porque cada discusión que ustedes hagan en relación a eso es una discusión acerca de nosotros. ¿Sí? Gracias, espero no haberme excedido. Primero, muchísimas gracias a todos por la invitación, un gusto estar acá. Yo primero quiero hacer una consideración respecto de lo que dijo Karina, de estos Rangers que estaban en Afganistán mirando a la niña. No lo hicieron por una consideración moral ni ética, es jurídica. Hay todo un plexo normativo que es el derecho internacional humanitario, rama del derecho internacional público, lo que muy comúnmente se conoce como el jus in bello, que se aplica en los conflictos armados y que junto con la protección de los derechos humanos constituyen el corazón duro de la protección de la vida y la dignidad humana.
ese soldado, aún la niña de 5, de 4, de 10, de 15 años, tuviera un teléfono en la mano, optó por considerarlo un civil. Y es eso lo que tenía que hacer el soldado, no atacarla. Y si tenía dudas respecto de la situación, debía acercarse una niña de 5 años, es muy fácil como para poder neutralizarla, sacarle el teléfono y ya estaba la situación. No se puede concebir la actitud de un combatiente en cuanto a una cuestión moral o una cuestión social. Señores, los combatientes son los únicos que tienen derecho a combatir en un conflicto. Pueden matar, pueden quitarle la vida a otra persona, pero lo que esencialmente tienen que tener en cuenta que hay normas, que hay límites de medios y métodos de combate y que hay una clara protección para todos aquellos que no pueden ser involucrados en el conflicto armado, que son los civiles. Por eso el estudio, el conocimiento, la formación de las Fuerzas Armadas tiene un valor fundamental en el conocimiento del derecho internacional humanitario. Señores, yo siempre le digo a mis alumnos muy vehementemente, el derecho sigue siendo el mejor sistema ordenador de las sociedades nacionales y de la sociedad internacional. No es un problema de muchas veces de elementos técnicos, sino cómo se utilizan los elementos técnicos a través del humano. Y acá sí, y digo, hablando de Putin, agrego una gran idea de Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, el arte de la guerra, que le dijo a su ejército y a sus soldados, quien no puede conocer el buen manejo de un arma, no la puede utilizar favorablemente. 500 años antes de Cristo, señores. No 1980 o el 2000. Bueno, ahora para entrar quería aclarar solamente eso, pues yo soy una apasionada del derecho humanitario, entonces cuando me tocan a los civiles me tocan el alma. Bueno, sigo. Bueno, como bien se ha hablado, yo lamentablemente llegué sobre la hora, así que no tuve la posibilidad de escuchar las interesantes exposiciones. Yo les voy a dar a ustedes una visión esencialmente legal, desde el punto de vista del derecho humanitario, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Eso también es importante teniendo en cuenta, ¿no es así?, la utilización de determinados medios y métodos de combate. Partimos de la base que no existe una definición legal internacional clara, contemplada en un acuerdo internacional obligatorio, ya sea porque un gran número de estados son parte o porque ese contenido se ha convertido en norma consuetudinaria. En el marco del derecho internacional humanitario hay algo muy importante que a veces en la aplicación común no se tiene en cuenta. Un Estado puede no ser parte de un tratado. Sin embargo, el contenido de ese tratado puede serle perfectamente oponible al Estado, porque la costumbre en el derecho internacional tiene tanta validez como fuente como un tratado. Entonces ese es otro aspecto claro a tener en cuenta, porque a veces parecería que ante estas nuevas situaciones no tenemos ninguna regulación. Estamos absolutamente huérfanos de regulación. Lo que nunca acepta el derecho internacional humanitario es un non-liquid. Es decir, esto no se puede hacer o esto no se puede regular. Pero sí también creo que hay una diferenciación, que tenemos que hacer una diferenciación desde el punto de vista de lo jurídico, en cuanto obviamente a aquellos medios semiautónomos, aquellos totalmente autónomos, cuando hablamos de drones no tripulados, pero que atrás de ese dron no tripulado hay una inteligencia humana manejándolo, y aquellos que tienen una concepción absolutamente autónoma. Por un lado se dice desde el punto de vista de protección dentro de un conflicto armado que claramente los drones tienen una precisión que no puede tener quizás otro tipo de ataque.
Pero a esto yo le voy a decir que muchas veces la efectividad va acompañada por una tarea de vigilancia, una tarea de ataque, pero también quiero decirle que hay varios informes, uno de ellos muy importante de la Universidad de Columbia y del Center for Civilian Conflict, que dice que la supuesta precisión milimétrica de los ataques con drones está muy condicionada a fallos sistemáticos en la inteligencia sobre la que se basan dichos ataques, entre los que se destacan la limitación técnica de la propia videovigilancia, la comprensión cultural, y acá entra absolutamente lo humano que vos decías, la fiabilidad de los informes locales y de los propios gobiernos con los que se coopera. Hay toda una sinergia, no se lanza un dron directamente hacia un objetivo que obviamente, desde ya les aclaro, que no puede ser de otra manera que no sea un objetivo de carácter militar. Son los únicos objetivos que pueden ser atacados durante un conflicto armado. De ser ataque directo solamente un objetivo de carácter militar. Pero muchas veces se plantea en esta situación de los drones un problema técnico como es la llamada latencia. No sé si en algún momento a lo mejor se mencionó en anteriores exposiciones. Es decir, la diferencia entre el movimiento en el terreno y la llegada de la imagen de video vía satélite a quien está comandando el dron. Es cierto, entonces esto puede hacer que un ataque no sea tan preciso como supuestamente debería ser, y muchas veces los radios de acción de los misiles Hellfire, que son los que se lanzan desde los drones, pueden llegar a un ámbito de choque mucho mayor a través de una altura media o de una altura más baja del objetivo en que se pueda determinar. Pero les digo una cosa, cuando se hace una acción hostil aérea, comandada por un comandante, se pueden dar también esas cosas. Si hay una situación climática que modifica y que el piloto no puede determinar exactamente si donde tiene que bombardear, las coordenadas que le fueron dadas para donde tiene que bombardear por una cuestión climática, no puede determinar, supongamos que tienen que bombardear un puente, y en ese momento está pasando un microescolar en ese puente. Y hay una situación climática que no lo puede determinar y por esas coordenadas lanza el ataque. Va a matar a población civil y es un comando humano, ¿no es así? Con lo cual, ¿qué les quiero decir esto? Obviamente que el impacto en la población civil es muy importante, tanto de armas convencionales como de este tipo de armas que pueden estar semiautomáticas. Estoy apartando las que son totalmente automáticas, ¿sí? Estoy hablando de las semiautomáticas cuando hay una consideración humana. En la situación de las poblaciones a través del sobrevuelo, los drones sobrevolando constantemente provocan en la población civil una situación de temor, como si fueran a sentir que inmediatamente van a ser atacados. Eso también pasa con un avión caza de reconocimiento. Lo importante acá, ¿qué es esencialmente? Lo importante es la previsión para cualquier tipo de arma, para cualquier tipo de medio de combate. La previsión, el saber exactamente, el hacer una inteligencia anterior. Un dron no supera la inteligencia anterior que puede tener cualquier tipo de arma tradicional en su aplicación. Con lo cual, la pregunta ¿cuál es? ¿Estas armas están prohibidas dentro del derecho internacional humanitario? ¿Estas nuevas armas están prohibidas dentro del derecho internacional humanitario? No. ¿Está prohibido crear una nueva arma o modificar el arma existente dentro de la regulación del derecho humanitario? No. Artículo 36 del protocolo, no 5 minutos nada más, del protocolo adicional 1. Entonces, estos drones semiautomáticos, automáticos, ¿qué deben respetar? Deben respetar claramente
todas las condiciones que se debe tener para crear una nueva arma. Primer lugar, observar las normas del derecho internacional humanitario, señores. La distinción y la proporcionalidad es la columna vertebral de la conducción de hostilidades. En cualquier situación, frente a una fuerza armada regular y un grupo armado. Es exactamente lo mismo. El diseño, la característica, el modo de utilización, los factores de índole técnico-militar, de salud, la protección del medio ambiente, todos esos elementos deben ser tener en cuenta, ¿no es así?, para esta nueva arma. Si esta nueva arma cumple todas esas condiciones, pero cumple esencialmente el principio de distinción y proporcionalidad, el derecho humanitario no prohíbe el uso de armas. Lamentablemente, el uso de armas provoca, obviamente, en muchos casos, la muerte de la víctima. Esto lo quería visualizar yo dentro de lo que es la conducción de hostilidades y el derecho internacional humanitario. Parecería que en los conflictos armados se puede hacer de todo, y no, señores, la guerra tiene límites, y claros límites, y ya desde la época de Sun Tzu existen esos claros límites. El problema son los estados que no cumplen ese límite. El problema son en muchos casos los grupos armados que no cumplen esos límites, porque los estados no respetan tampoco a la acción de protección respecto de los grupos armados. Pero esa es otra historia que no vamos ahora a entablar. Y otra cosa que yo rápidamente quisiera determinar, yo les dije que dentro del derecho internacional público hay dos grandes ramas, de protección de vida y de dignidad humana. El derecho humanitario en los conflictos armados y los derechos humanos en las cuestiones internas. Cuando nosotros hemos leído todas estas situaciones de ataques contra Al-Qaeda a través de drones dirigidos, en un estado que en ese momento no estaba en conflicto armado, el ataque en Yemen, por ejemplo, ¿no es así?, a determinados dirigentes de Al-Qaeda por parte de los Estados Unidos, no existiendo un conflicto armado entre Yemen y Estados Unidos, ni tampoco, porque nunca estuvo claro, existiendo la solicitud o el pedido de ayuda por parte de Yemen a otro estado para combatir. Señores, se está haciendo una gravísima violación de los derechos humanos. No se puede lanzar un dron a una persona para matarlo por más que se separe cualquier otra situación alrededor. Hay muchos otros medios para neutralizarlos. Muchos otros medios, con lo cual es un uso excesivo de la violencia, ya no dentro del derecho humanitario, porque no es un conflicto armado, pero claramente es una flagrante violación de los derechos humanos. Pero esa es una problemática también, no del tipo de arma, sino de quién maneja o quién da la orden de utilización de esa arma. Y lo último, yo quería plantear también la importancia de la responsabilidad penal. ¿Quién es responsable frente a la utilización de ese tipo de medio de combate? Responsabilidad individual, porque en un conflicto armado hay responsabilidad del Estado y hay responsabilidad penal individual, de aquel que viola las normas o que viola las convenciones de Ginebra en 1949, que son esencialmente sus protocolos adicionales. Con lo cual, esto es un elemento importante a dilucidar desde el punto de vista jurídico, porque si no tenemos legalidad o ilegalidad de determinada arma, ¿cómo vamos a determinar la conducta de quien la realizó está violando o no los principios del derecho humanitario o los principios de los derechos humanos? Con lo cual, conclusión. Yo sé que es importante que toda la comunidad internacional, ya sea a través de las reuniones que hace la convención, la CAC de 1980, las acciones, ¿no es así?, del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre todo cuando los drones se utilizan para atacar a civiles. La acción de las ONG, todo eso es importantísimo, todo eso es fundamental para crear conciencia. Pero claramente nosotros tenemos un marco regulatorio. Dentro de ese marco regulatorio, si no encontramos la norma establecida,
específica, hay principios que rigen la utilización de armas. Y además, en el derecho internacional ha habido una experiencia positiva. Después de 1949, las armas, muchas armas, se utilizaban en forma absolutamente indiscriminada. La CAC de 1980, Ottawa de 1997, las municiones racimos del 2008 han creado una serie, y por toda una labor anterior, una serie de normas donde no solo se prohíbe la utilización, sino la transferencia, la fabricación, y eso ha permitido sustraer del ámbito de los conflictos armados numerosas armas. Con lo cual, con lo que tenemos ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar todos los modos de que estas armas se adecuen a la conducción de hostilidades. Si no se adecuan a la conducción de hostilidades, podemos pasar un paso superior, que es la solicitud de prohibición absoluta de ese tipo de armas. Bueno, no sé si me pasé, perdón, fue muy rápido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contento con la invitación que me hizo esta propuesta, esta campaña para tomar conciencia de los peligros de la autonomía robótica. Y yo quería aclararles que lo que yo les puedo aportar quizás les parezca demasiado filosófico, demasiado amplio. Es decir, la visión filosófica tiene que ver con cuestionar críticamente y someter a sospecha y a una distancia reflexiva ciertas temáticas. Por lo tanto, voy a hacer más hincapié en cuestiones vinculadas con ideas posibles más que con información dura o procesos empíricos. Eso es parte de lo que yo puedo proponer. Por eso quisiera encadenar una serie de puntos que tienen que ver con una reflexión filosófica, pero también tienen que ver con la perspectiva del no especialista, porque yo no soy ningún especialista, experto, no soy especialista en nada, ni pretendo serlo, y hago un poco una actitud filosófica de no ser especialista. Entonces voy a hablar de mi condición de usuario crítico y reflexivo respecto a nuestro vínculo con las tecnologías en general, con la inteligencia artificial y con la implicación de la autonomía robótica para legitimar decisiones que ponen en riesgo o que suprimen la vida humana. Desde esa dimensión hay una serie de puntos que me gustaría encadenar. Un primer punto tiene que ver con recuperar la historia, pero para reflexionar respecto a la naturaleza de ciertas categorías que usamos en el discurso sin generalmente pensarlas. Por ejemplo, la propia cuestión de la categoría de la inteligencia artificial. Es interesante pensar que en los orígenes de la computación, a partir de Alan Turing, que es el creador de la computación, a propósito de la ruptura del código encriptado Enigma, de la máquina Enigma, la máquina para mandar mensajes secretos por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, en la posguerra, sienta las bases teóricas de la computación, a partir de haber creado un primer gran computador del tamaño de una sala. En esa fundamentación teórica de la computación, en 1950, Alan Turing formula un ensayo teórico respecto a la computación y respecto a la posibilidad de crear una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que se nos propone desde dos variantes, una inteligencia artificial IA fuerte y otra débil. En este caso nos va a interesar más la inteligencia artificial fuerte, es decir, aquella que, más allá de encarar ciertos procesos del mundo computacional vinculado con las respuestas que nos da el asesor de Google o los programas para resolver cuestiones de compra, venta por Internet, que eso es una inteligencia artificial débil, la inteligencia artificial fuerte se vincula con a la misión filosófica de que la inteligencia artificial sea una suerte de cerebro electrónico que sustituya, se ponga al lugar del cerebro humano o la inteligencia humana. A partir de ahí podemos enlazar una serie de ideas que nos van a derivar finalmente a un planteo que hizo Juan, que estoy totalmente de acuerdo y que creo que es el punto clave, que tiene que ver con no olvidar que detrás de la tecnología está siempre la acción y la decisión humana. Y otra cuestión que vamos a tratar ahora de llevar a la reflexión. Primero, Alan Turing
en el comienzo de la inteligencia artificial como proyecto fuerte, una inteligencia que sustituya a la inteligencia humana, escribe un ensayo donde se pregunta si es posible que una máquina piense. Y más específicamente, Turing se hace la pregunta, y esta mayor precisión tiene un significado que brevemente voy a tratar de transmitir. Alan Turing se hace la pregunta si un computador electrónico digital es capaz de sostener un adecuado juego de imitación, imitation game. Incluso la película sobre Alan Turing, que quizás ustedes vieron hace unos años, justamente se llama El juego de imitación. Es decir, Turing, en los comienzos de la inteligencia artificial fuerte, era consciente de los límites estructurales de este tipo de inteligencia para sustituir la inteligencia madre humana. Lo que puede hacer la inteligencia artificial, en principio, y este es un tema que se discute, por supuesto, es un juego de imitación y no un modelo de sustitución. Algo que le pone un límite o un punto ciego a todo ese proyecto un tanto casi religioso de que es bueno que nos entreguemos a la autonomía de la inteligencia artificial porque ella no va a cometer los errores humanos, porque ella puede actuar con más velocidad en la interpretación de los cálculos y porque la inteligencia artificial sería un modelo de superación del hombre a partir de la dependencia del hombre respecto a esa inteligencia artificial que busca ponerse en lugar de, sustituyendo al humano. Ya Turing, el creador de la computación, el que inicia el proyecto de la inteligencia artificial fuerte, advierte: la inteligencia artificial puede imitar ciertos procesos mentales humanos que tienen que ver con la capacidad de responder preguntas. De ahí la famosa cuestión del test de Turing, que él también propone, que tiene que ver con alguien que dialoga con alguien sin saber que es una computadora y a partir de las respuestas que le da, quedarse convencido de que su interlocutor es un humano, cuando en realidad es una computadora. Y eso sería pasar el test de Turing, por lo cual sería decir, la inteligencia artificial puede ser más humana que un humano y ponerse en lugar, ser un modelo de sustitución. Turing advertía, hay algo que le pone límites a la inteligencia artificial. Hay algo que nos hace recordar siempre que la inteligencia artificial de la tecnología no es un universo autónomo otro, distinto al sujeto humano, sino que es una proyección de la inteligencia madre orgánica de nuestro cerebro. Esa cuestión tiene que ver con la naturaleza de la conciencia o de la mente humana. Tenemos muy poco tiempo, pero estén advertidos que en la neurociencia, que muchas veces se presenta como una sustitución de la autoayuda en el mundo contemporáneo, al interior de las neurociencias, ustedes saben, mi propósito es un poco venir a traer un poco de chispa, ¿no? Y demás. Para eso creo que me convocaron. Entonces, por supuesto, yo no puedo aportar todo el caudal específico de ustedes como profesionales y expertos, de lo cual hemos aprendido, yo he aprendido mucho, sino que tiene que ver con la actitud problemática, cuestionadora. En el campo de las neurociencias, muchas veces se lo plantea la idea que las neurociencias pueden explicar el comportamiento humano criminal. Las neurociencias postulan que la mente es básicamente un epifenómeno, un fenómeno del cerebro, pero al interior de las neurociencias, y los neurocientíficos sinceros dicen, no sabemos exactamente qué es la mente, qué es la conciencia. Por lo tanto, no podemos postular un modelo donde la mente es solo un producto del cerebro. Pero lo que aquí me interesa es que Turing era consciente que el pensamiento se vincula no solo con el procesamiento de la información y su velocidad, la velocidad de cómputo, sino que el pensamiento se vincula con la conciencia, se vincula con algo cualitativo, y la naturaleza de la conciencia sigue siendo misteriosa. Por lo tanto, ¿cómo es posible que un cerebro artificial, inteligencia artificial, pueda sustituir algo que en realidad no sabemos qué es o cómo se relaciona con el cerebro? La conciencia y su relación con el cerebro. Primer límite, a que la inteligencia artificial sustituya a la inteligencia humana. Y segundo, algo que plantean grandes autoridades respecto a las ciencias y a la inteligencia artificial, Roger Penrose. Penrose es un matemático y físico británico, compañero de ruta de Stephen Hawking, que es autor de un libro que les recomiendo, que es La nueva mente del emperador, editorial Grijalbo, que tiene también un prólogo del matemático Martin Gardner.
en el cual tanto Penrose, que apela a el famoso experimento mental de la habitación china de John Searle, y la postura del propio Gardner, todos confluyen en que la inteligencia artificial no puede desligarse de su condición humana, no puede sustituir la inteligencia humana, porque una máquina, una computadora puede contestar a preguntas para las cuales ha sido programada, que tienen que ver con darnos información o una respuesta como un humano podría darla. Pero lo que no puede hacer es comprender el significado de lo que está diciendo. Hay un problema vinculado con la capacidad semántica, la comprensión de los significados. Una computadora quizás pueda responder a muchas más preguntas que un humano cuando se trata de preguntas vinculadas con información que está en Internet y que por la velocidad de los algoritmos rápidamente puede ubicar esa información y contestarnos. Pero eso no significa que comprenda lo que está diciendo, que comprenda el significado de la información que nos está transmitiendo. Por lo tanto, si la inteligencia artificial es algo que no puede sustituir a la mente humana, eso nos lleva a un proceso filosófico, cuestionamiento, ponerle límites a este modelo de que la inteligencia artificial debe avanzar, hacerse totalmente autónoma y tomar decisiones en lugar del hombre, decisiones que en el terreno pueden suponer la legitimidad para acciones letales o de guerra. Esta cuestión de pensar para ponerle límites a la posibilidad de una autonomía total por parte de la inteligencia artificial tiene que ver con el propio hecho de que la inteligencia artificial no puede ponerse en lugar o sustituir a la mente o la conciencia humana. A lo sumo puede imitar ciertos aspectos del cerebro y mejorarlos en cuanto a la velocidad de cómputo. Pero hay un segundo aspecto muy brevemente que yo quisiera comentar antes de ver la cuestión más duramente ética. Yo creo que hay una cultura que se está construyendo donde de alguna forma hablamos de la inteligencia artificial y de la autonomía que le va de la mano, como si fuera un mundo cultural que se va independizando del actor humano y del valor de sus decisiones éticas. Lástima que no tenga tiempo, pero ese proceso tiene que ver con algo, que es un poco la construcción o poner la tecnología en general y la inteligencia artificial, sus algoritmos y autonomía en particular, como una suerte de nueva trascendencia divina. En la historia cultural, Dios se pone por encima del hombre y el hombre venera a Dios como si fuera una realidad superior. De alguna postura escéptica, hoy podríamos llegar a partir de la idea que el Dios de las religiones es una proyección humana. Por lo tanto, cuando el hombre se somete a Dios, el hombre sigue vinculado consigo mismo, pero se enajena y pone el valor, la autoridad, la ley en algo que parece que no es humano, que es divino, que es sobrehumano, cuando es el propio hombre en sus propias manifestaciones. Con la inteligencia artificial yo estimo que se está produciendo algo parecido. Hablamos de la inteligencia artificial como si fuera una realidad autónoma en sí misma, superior, destinada a ser independiente del humano y a suprimir el humano. Es decir, cuando nos vinculamos con la tecnología sin una distancia crítica, una actitud de sospecha, por qué no decirlo filosófica, a veces sin advertirlo, vamos poniendo culturalmente a la tecnología en un plano superior al hombre que la crea. Lo vamos poniendo en un lugar de nueva trascendencia, vamos divinizando la inteligencia artificial, lo que supone legitimar una actitud pasiva del humano que aprende a ser pasivo respecto a esa supuesta superioridad sobrehumana de la inteligencia artificial. Pero por último, eso sería la segunda idea, la que les transmití recién. Y tercero, el dispositivo tecnológico puede ser neutral. La tecnología en sí misma puede ser neutral, el dispositivo puede ser neutral. Lo que de ninguna forma es neutral es el programador. Y el programador que está detrás de la máquina inteligente, detrás de la supuesta autonomía, siempre parte de decisiones asumidas o no,
que tienen un carácter ético. Hay un tema que se discute respecto a los puntos de partida éticos de la inteligencia artificial, que se vincula con el dilema del tranvía, que propuso como categoría ética, como problema ético filosófico Philippa Foot, que es una filósofa británica, que lo podemos trasladar a la cuestión de los autos autónomos Tesla, que funcionan de forma autónoma, donde, adaptándolo, el auto autónomo es programado. ¿De qué forma es programado respecto a la relación con la vida humana? Por ejemplo, un auto autónomo llevando a una persona avanza por una vía. Aparece un obstáculo y la única forma de esquivar el obstáculo y impedir potencialmente la muerte del pasajero humano que lleva es desviándose en un punto A. En ese punto A pongamos que hay 4 o 5 personas, por lo tanto uno podría decir, el problema de la decisión ética ahí se resuelve por una cuestión del número, entonces es preferible que muera el conductor y que así sea programado el auto autónomo antes que matar a 4 o 5 personas. Pero esa solución aparente se hace más compleja y demuestra que siempre hay un problema ético detrás del uso de la tecnología, cuando, por ejemplo, pensamos que este dilema se vincula con que está el auto autónomo, está la persona que lleva, una persona, y hay un obstáculo que quiere esquivar, y en el lugar de desvío hay otra persona. Ya no es 1 respecto a 4, sino que es 1 respecto a 1. ¿Desde qué lugar se determina que se salve el conductor en lugar del peatón, o viceversa? No pretendo resolverlo, pero advertir o dar otro elemento desde las reflexiones éticas, el dilema del tranvía, que nos lleva de vuelta a la cuestión que había planteado Juan, la cuestión de no olvidar y no caer en el juego, el engaño de que la autonomía significa una tecnología desprendida de la acción humana y sus decisiones éticas. Es decir, es más, y para tratar de avanzar sobre el final, uno podría llegar a pensar que las armas autónomas, que con mucha maestría se ha expresado aquí desde muchos de sus perfiles posibles, el arma autónoma, si dijimos que el dispositivo es neutral pero no programador, podríamos llegar a pensar que en realidad el arma autónoma no es la que mata, el arma no es la que mata, el arma destruye, cumple con un programa, pero lo que mata es el programador. Por lo tanto, la cuestión ética respecto a la relación con la vida humana nos devuelve al programador y nos devuelve a los intereses a los cuales el programador responde, porque el programador no es una figura abstracta. El ingeniero informático programador es un individuo con ciertos intereses, ciertas perspectivas de reconocimiento, de inserción social. Acá donde me tengo que poner un poco más así como no demagogo y un poco más, digamos, para llevar a esta cuestión. El programador tiene que asumir éticamente algo que es previo a la construcción o no de armas autónomas, que es la decisión ética previa del programador respecto a las posibilidades de la tecnología. Siempre se está decidiendo. Cuando se celebra no solo la inteligencia artificial, sino la tecnología en general, como un camino básica y únicamente de progreso y desarrollo, se está tomando una decisión ética de celebración, acaso acrítica respecto a la tecnología, porque quizás la decisión ética más intensa no es la que celebra sin cuestionamiento la tecnología, sino aquella que asume que los procesos tecnológicos, primero, no son autónomos en sí mismos, siempre depende del humano, por lo menos hasta el horizonte actual. Y en definitiva depende de una decisión del humano programador más que del sistema. Porque seamos sinceros, el sistema no se va a modificar, el sistema responde a intereses por encima de los programadores individuales, muy sólido, poderes constituidos, muy difíciles de deshacer. Por lo tanto, el dilema ético quizás se vincula más con la relación de los programadores individuales. ¿Van a aceptar sumarse a una reproducción acrítica que celebra una inteligencia artificial sin obstáculos y peligros, o van a ser conscientes de todo esto que se está planteando para ver que la cuestión ética no tiene que ver solo con la cuestión de los compromisos éticos del sistema,
sino con las decisiones éticas individuales de un programador humano concreto respecto a si voy a celebrar la reproducción de ese camino de la inteligencia artificial autónoma o voy a someterlo a un análisis crítico personal, y mi decisión ética va a tener que ver con integrar esos elementos peligrosos respecto a la libertad y la vida humana que supone toda esta temática del peligro de la autonomía, de las armas robóticas, automáticas en nuestro mundo, complejo mundo contemporáneo. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir a ronda de preguntas, muy cortitas, por ahí voy a tomar 2 preguntas nada más. Pero me parece que quedó más claro en este panel, en este último panel, la importancia del factor humano en todo esto, ¿no? En definitiva, venimos hablando desde la mañana de todos los posibles desarrollos tecnológicos, pero en este panel quedó muy claro que en definitiva se limita también al rol que cumplimos los seres humanos en cómo interactuamos con estas tecnologías y con qué responsabilidad lo hacemos. Hola, en realidad quería extender un poco lo que decía acá el doctor Gerardo sobre el tema del test de Turing, que en realidad Turing lo que intentaba hacer era encontrar, dado que no tenía una definición de inteligencia, una medida de cómo decidir si un sistema era inteligente o no. Y eso, de alguna forma, en ese paper de Mind de los años 50, lo caracterizó muy bien, porque además de hacer eso, se dedicó a desenmascarar algunas de las posibles objeciones que había acerca del tema. Turing había empezado a trabajar y la definición de la primera definición formal de las máquinas, de las posibles computadoras, fue de su tesis doctoral de los años 30. Este hombre realmente tenía una capacidad tremenda y ni él pudo hacer esto de definir más o menos de una manera accesible lo que es la inteligencia. Quería comentar algo que es muy importante. Desde los años 90 se está haciendo el test de Turing con una competición a ver quién produce un sistema que pueda pasar el test de Turing. Últimamente ha habido un sistema hecho por un ucraniano que logró pasar el test de Turing hasta el nivel suficiente. Pero el comentario más cómico es que creo que es el 60% de los humanos son reconocidos como computadoras en el test. Lo cual es realmente dice algo acerca de la condición humana. Es muy feo. Y sobre el tema del cuarto chino también es un tema muy interesante porque va a la raíz de la semántica y de lo que es entender, que en realidad tampoco sabemos lo que significa, ¿no? Es terriblemente impreciso cuando uno dice que uno está enseñando qué es lo que está haciendo. Si alguien sabe, me gustaría que me mandara un mail, porque yo en 45 años de docente no lo sé. Pero es muy interesante todas esas discusiones filosóficas acerca de lo que provoca pensar en la inteligencia como algo implementable, es lo que lo hace valioso. Porque no es solamente el tratar de producir máquinas humanas, sino el tratar de reproducir la única inteligencia que conocemos, que es la inteligencia humana. Y por eso es que Turing cayó en el test, porque lo único que podía hacer era comparar. Al no haber definición, lo único que podía hacer era comparar. Gracias y perdón por robar la... Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. En principio tendría preguntas para los tres, pero me limito a una por tiempo. Para Juan. Observo en la SAL un elemento profundamente antidemocrático, que es la capacidad de seguridad Big Brother y la cuestión de la violación de la dignidad humana. Una vida en constante amenaza de muerte no es del todo digna. Pero por otro lado veo la posibilidad de un elemento contrariamente democrático, que es un nuevo detente, digamos, como el detente nuclear que hemos tenido, pero más masivo. ¿Estamos en camino a una nueva masificación de la SAL que permita un detente o será concentrado por las 5 potencias? Seremos una sociedad trigger happy.
La verdad es, no sé. Te puedo decir dos cosas. Uno, todos podemos desarrollar máquinas voladoras, todos tenemos acceso a la computación, el tema se va a transformar en los sistemas operativos. Y la clave para entender eso es el grado de concentración que hay en los sistemas operativos. Por eso decía que ver el dron armado con los Hellfire es el final del eslabón. Cuando vos ves, hay algunas tendencias que tienden, mejor dicho, ya se ven que hay tendencias a la concentración. Por lo tanto, vos vas a poder tener un montón de proveedores de y un montón de productores de, pero lo que como vos estructures el sistema, en definitiva esto es un sistema, va a tener que ver con quiénes son productores. Vos no vas a hacer ya que estamos hablando de autonomía, el siglo XXI no va a ser un siglo de plena autonomía. Lo que hay es mucho más interdependencia, no me gusta la palabra, pero sí mucho más puntos de contactos cruzados o de conectividad. En definitiva, lo que vos tenés que mirar es cuál va a ser la red de redes y qué subredes se van a conectar. Es pensar el mundo más en una cuadrícula que en una hoja rayada y multiniveles, ¿no? Esa es un poco tu pregunta. Y en parte la respuesta es eso. Hoy Estados Unidos no tiene que ver con inteligencia, o sí tiene que ver con inteligencia artificial. Estados Unidos se juntó con Google, o sea, Trump se juntó con Google y le dijeron, Huawei, este sistema operativo no tiene, lo empuja a desarrollar un sistema operativo. Tal vez sea mejor el que tenga que desarrollar, pero fíjate el daño que le pega. ¿Por qué? Pues vos tenés el Linux, que lo usa el 2% de la población, Linux 2% de la población, iOS, que lo utilizamos, no sé, el 10, y el resto es todo Android. Entonces, la pregunta es, bueno, muy bien, de vuelta, el primer núcleo de drones armados se cortó de países productores de drones armados, son 5. Países usuarios de drones armados ya creo que son 10. Y ahora aparece Turquía como país productor del dron, pero además de dron armado. Eso no lo vas a poder proliferar. Ahora, puede proliferar y a su vez concentrar. ¿Se entiende a lo que voy? Lo prolifera y concentra. Y de vuelta, yo me preocuparía más, no por la imagen del libro de 1984, sino que me preocuparía mucho más por el libro de Aldous Huxley. Estamos muy confundidos. Y es parte de pensar esa confusión. El siglo XXI es el siglo de la banalidad. Uy, me voy a meter en este terreno. No quiero.